Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CEPAP Te Escucha, un espacio creado por el Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México para conversar contigo sobre los temas que te interesan. Yo soy Carlos y me encuentro con Rodrigo. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y que ha estado en los medios los últimos meses y consideramos que es importante, ¿no? La situación por la que actualmente atraviesa el CIDE es una situación preocupante, es una institución pública que es muy significativa para el país y para la ciencia, y para la formulación de políticas públicas y muchos otros ámbitos dentro de la política y de la sociedad. Entonces, en esta ocasión nos acompañan tres estudiantes del CIDE. Entonces tenemos a Eduardo, Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Soy Eduardo Muñiz, soy estudiante de maestría en Administración y Políticas Públicas. Un gusto. tenemos a Odette Hola, mucho gusto. Mi nombre es Odette Ferrer. Estudio Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. y finalmente tenemos a Jimena. Sí, yo soy Jimena Millán Cruz, también soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y muchas gracias por invitarnos y a los que se unan a escucharnos de este tema que para los que estamos aquí el día de hoy es tan importante, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este tema que nos interesa tanto y que creemos que a la audiencia también le interesa conocer de viva voz qué es lo que ha ocurrido en el CIDE. Para comenzar a conversar al respecto, sería fundamental preguntarles cuál era la situación del centro antes de la llegada de Romero como director de esta institución, cómo era su vivencia dentro del centro antes de que todo esto comenzara. Sí, pues creo que esta es una pregunta muy importante. Para empezar, pues en sí es muy pequeño, es una comunidad de muy poquitos estudiantes, tenemos dos sedes, tanto en Santa Fe, en la Ciudad de México, como nuestra región centro, que es en Aguascalientes. Nosotros, a diferencia de otras instituciones de México, somos un centro público de investigación, que es uno de los 26 centros públicos de investigación, y esto hace que sea una universidad peculiar, ¿no? Para decirlo menos. Ustedes que son del Colmex, pues también que son de ciencias sociales, sabrán que pues nuestras carreras también solo se dedican a ciencias sociales. Tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados. Y pues el CIDE es una institución de excelencia, lleva muchos años dando quizás de qué hablar, justo como por todo lo que ha entregado a la ciencia en este país. Y alberga a un grupo de estudiantes que entran cada año, aquí no es por semestre, sino es cada año. Y cuando se abre la convocatoria se busca que a través de diferentes fases lleguen los mejores estudiantes a sus puertas, ¿no? También por lo mismo es importante decir que el CIDE es una universidad pública. Esto también creo que es importante decirlo. Hay una parte de los estudiantes que pagan su propia colegiatura, que son estudiantes que tienen la capacidad de pagarla. Aún así pagan una colegiatura muy baja y para los que no tienen la capacidad de hacerlo, pueden dar dos becas. La académica, que no pagas nada de colegiatura, y también la de manutención, que se paga un poquito adicional para todos estos estudiantes que necesitan un apoyo extra para poder garantizar que van a terminar sus estudios. Por lo mismo, pues el CIDE se supone que intenta buscar a los estudiantes que tienen las capacidades y que merecen estudiar aquí, pero que quizás a veces se les complica entrar a universidades tan prestigiosas como las que tenemos en México, pero se suma a otras las instituciones que son grandiosas, ¿no? De educación superior y pues hablando aquí con personas del Colmex, pues qué mejor para hablar de instituciones de excelencia académica. Todo esto empieza, y creo que intentaremos hacer una recapitulación muy breve porque conforme pasa el tiempo se hace un problema más grave y más grande. Empieza porque nuestro director general, el anterior, este doctor Sergio López Ayón, renuncia antes de que termine su mandato como director en ESIDE. Los directores duran 5 años y pues lo que sabemos es que el director López Ayón se vio un poco como obligado a renunciar. Esto nos remonta al tema de los fideicomisos, que si se acuerdan, hace unos años, hace poquito, se quitaron más de 100 fideicomisos que no solamente afectaban a ciencia y tecnología, sino también a personas en los deportes, cine, a los fondos de desaparecidos y también de desastres naturales, entre muchos otros.
A partir de que desaparecen estos fideicomisos, el CIDE es uno de los que pierden sus fideicomisos y se tiene que hacer un nuevo plan presupuestal que desarrolla López Ayón. Nadie le atiende las llamadas a López Ayón en el CONACYT, que el CONACYT es la encargada de verificar este tema de los centros públicos de investigación. Y dado que nadie le contesta a Ayón piensa que esto es un tema personal y renuncia. Por lo que sabemos que ha existido en la historia del CIDE, cuando un director renuncia, que además es poco común, se empieza con un director interino que normalmente es el secretario académico, y este es un director interino que dura muy poquito tiempo porque luego se buscan los siguientes candidatos a director, pero en este caso no fue así. Llega un director que no es el CIDE, que es el doctor Romero, y llega como interino, está más de 4 meses, pero no pensamos mucho de ello porque no hablaba ni con los estudiantes, ni con los profesores, ni con los administrativos, con nadie. El problema empieza a partir de que destituye al doctor Alejandro Madrazo Layuz, que era el director de Región Centro, y después de eso también destituye a nuestra secretaria académica, que era Catherine Andrews. Al primero lo destituye por pérdida de confianza y en la segunda por ser rebelde. Ante esto, que probablemente más adelante vamos a discutir, los estudiantes se alarman gravemente pues, por lo que está pasando en su institución y porque una persona externa se muestra tan hostil ante su comunidad en general, y es que empieza la movilización. Nosotros convocamos al doctor Romero a tener una reunión vía Zoom, que yo creo que esto fue un poco una catapulta de lo que se vino después, en la que nos insultó de todas las maneras posibles, hasta nos dijo esponjas. Y pues fue un poco que el movimiento que se ha generado en el CIDE nació de la nada. Creo que llegó muchísimo más lejos de lo que se esperaba. Ninguno de los estudiantes que estábamos ahí, yo creo que pudo imaginar la gravedad de la situación o qué tan amplio iba a llegar esto. Más porque el CIDE nunca en su historia había pasado algo así. Mucho menos era una institución que se caracterizaba por ser la más movida en temas como de movilizaciones, ¿no? Y aquí fue que empieza una batalla muy larga, creo que además orgullosamente encabezada por los estudiantes que han hecho un trabajo extraordinario en defender a su institución y que además han sido estudiantes que ni siquiera han pisado al CIDE, que vale la pena decir que lo van a pisar por primera vez la próxima semana, pero que se sumaron un poco a la preocupación de que a una universidad en la que apenas acababan de entrar y que probablemente estaban muy emocionados de conocer, corría riesgo, ¿no? Y por lo que se escuchaba en los pasillos, esto podía ser muchísimo más grave a lo que anticipaba cualquiera de nuestras cabecitas. Entonces, pues esto creo que ha cambiado el panorama totalmente. Han pasado muchas cosas desde entonces. Los estudiantes de Santa Fe estuvieron 48 días dentro de las instalaciones, recuperando su institución. En Aguascalientes también se recuperaron las instalaciones. Se han hecho más de 5 movilizaciones. Se ha citado 5 veces a la doctora Álvarez Bulla, que es directora del CONACYT, las cuales las veces han dejado plantados. Ya cerramos la carretera México-Toluca 6 horas, más de una docena de amparos. Entonces, mucho ha pasado para designar a un director de una institución tan importante y que además parece que fue aprobado todo esto por la doctora María Elena Álvarez Bulla. Entonces estamos en este problema por la negativa de las autoridades de ser transparentes, ser legales y además de seguir procesos que están dentro de sus propias normativas. Entonces creo que ese es un resumen lo más resumido posible de toda la situación y pues en lo que platicamos podríamos ahondar más en algunos de los puntos que son tan importantes. Sí, justo fue algo que sí, que escaló muy rápido. O sea, bueno, me acuerdo que estábamos, o sea, era algo que discutíamos en clases, cómo iba evolucionando el proceso, ¿no? Entonces, sí, era algo alarmante, ¿no? Sobre todo por la naturaleza también de lo que es el Colmex, pues eso, él sí es una universidad muy cercana. Y a pesar de que es diferente en varios aspectos, por eso mencionas de que pertenece a CONACYT y esto, pues es preocupante, ¿no? Cuando ya empieza a haber ataques a una universidad y sobre todo a una universidad pública, ¿no? Que ya depende mucho más del Estado que una universidad privada. Entonces, pues sí era como muy preocupante que en cada clase ir escuchando un poco cómo era, que si era la votación, cómo se esperaba que votara el colegio. En las manifestaciones, pues también varias personas del Colmex que fueron. Entonces, sí, definitivamente fue algo que nos agarró por sorpresa y que estábamos bastante preocupados, ¿no? Viendo cómo se desenvolvía la situación.
Y no sé si otra persona de nuestros invitados tenga algo que decir sobre todo más que nada sobre esta parte que mencionaba al último, sobre cómo empezó la movilización, ¿no? Entonces, no sé si quieran platicar un poco de su experiencia sobre cómo fue evolucionando esta movilización. Pues retomando un poco lo que menciona mi compañera Jimena, realmente todo empezó, la movilización, con ese llamado al diálogo. Al momento de nosotros pedir un diálogo y que fue como tal un seminario en el cual habló únicamente este director interino, fue en ese momento que la comunidad estudiantil, más que nada, que fue realmente este movimiento, que se alzó, que se enojó, que mostró incertidumbre y que se decidió como tal irnos a manifestar. Como bien saben, creo que compañeros del Colmex o de otras universidades, empezó con llegar al CIDE y presentarnos y pedir como tal un paro de actividades. También se estuvieron pidiendo múltiples mesas de diálogo con la comunidad, de tanto profesorado como con el director y sus vías administrativas. Y por otro lado, también se pidieron manifestaciones frente al CONACYT. Como bien saben, hubo 3 frente al CONACYT y 2 al Senado de la República. Como tal, empezamos con ello y no sabíamos bien qué hacer. Somos una muy pequeña comunidad. Estábamos entre arreglarnos entre nosotros mismos, saber si íbamos a cerrar las instalaciones, si íbamos a pedir un diálogo únicamente, si vamos a esperar el diálogo. Y justamente en el momento en donde nunca hubo un diálogo bilateral entre comunidad estudiantil y Romero Teleche, fue que continuó y se alargó esta manifestación y este enojo también entre estudiantes que no se logró. Vía amparos también se han hecho múltiples amparos y como observaron o bien saben, Álvarez Bulla se decidió cerrar las instalaciones del CONACYT. Podríamos decir que fue por el COVID, pero bien sabemos que fue porque no quería recibir estos amparos, que duramente los estudiantes lucharon para poder mandarlos y también que se haga notar que buscamos varias vías alternativas para tener un diálogo y una comunicación firme con la comunidad y esta administración nueva que estaba sucediendo en el CIDE, porque también iba pasando el tiempo y este Romero iba haciendo algunos cambios. Pudimos ver que se salió, bueno, destituyó a Catherine Andrews como secretaria académica, destituyó a la secretaria de vinculación y poco a poco fue poniendo nuevas personas. Ahí fue que también se levantó este nuevo enojo y es por eso que continuaba la manifestación. Desde que comienza su movilización hay una serie de alternativas, se plantean una serie de alternativas para el diálogo, ¿no? Evitar que se impusiera un director, tener diálogo con la directora de CONACYT y lo más importante, tener un diálogo también con otras universidades que atravesaban por situaciones similares, ¿no? Y lo lograron. Sin duda ha sido una parte muy significativa su movilización, por lo que han logrado y por cómo lograron hacer que en la conversación pública estuviera el tema del CIDE, ¿no? Mencionaban, somos universidades muy pequeñas y de pronto pues sí, no tenemos tal vez tanta capacidad de movilización, pero también resultó ser que el CIDE es una universidad muy querida por otras universidades y por parte de la sociedad. Y ahora bien, si ninguna de ustedes quiere seguir como en el tema de la movilización, también sucede otra situación bastante significativa, que son los cambios en los estatutos, en sus estatutos. Pero antes de pasar a este tema, Eduardo, ¿algo más que te gustaría añadir? Sí, creo que de pronto nos quedamos en medios, en la discusión pública, como con interpretaciones, y sobre todo eso lo veíamos muy al inicio del movimiento, con interpretaciones muy sofisticadas, ¿no? Como de una lectura política muy grande, cuando, se los juro, el movimiento empieza en cosas más mundanas, pero no por eso menos importantes. Es decir, justo por ser una comunidad pequeña,
pues ni siquiera tenemos representación estudiantil institucional porque no hacía falta, ¿no? Cuando había una inquietud, simplemente te acercabas al cuerpo directivo o al profesorado y encontrabas una respuesta muy pronta. Una vez que ocurre esto que ya mencionaron mis compañeras de la institución de los doctores, Madrazo y la doctora Catherine Andrews, que esa, y aprovechando que hoy es 11 de febrero, Día Internacional de Mujer en la Ciencia, hay que subrayar lo que pasó ahí, porque mientras que al doctor Madrazo le destituye de su cargo aduciendo que perdió su confianza como directivo, a la doctora Andrews, el fraseo que usa el doctor Romero es que es una rebelde, porque se niega a cumplir una instrucción ilegal que él le dio a ella. Entonces, esas cosas son importantes y por ahí empieza el problema, porque cuando tenemos la primera interacción, una vez que ocurre en esto, pedimos vía correo, oigan, pues explíquenos la lógica de su decisión. Lo que nos encontramos es a un sujeto sumamente soberbio, ¿no? Que durante esta primera interacción que tenía con estudiantes nos ofendió, nos menospreció, ¿no? Nos llamó esponjas ideológicas y que ese sería el talante de todas sus interacciones con la comunidad estudiantil desde entonces y hasta la fecha, ¿no? Entonces, esto es algo que de pronto pasa desapercibido, pero incluso a trabajadores les ha hecho comentarios racistas en función de su tono de piel, hablando de la herencia de la colonia y que hay criollos y mestizos, ¿no? Entonces, el doctor Romero carece de toda legitimidad moral para dirigir una institución. Y luego el problema a escala, porque carece de legitimidad, de legalidad en su nombramiento, que es esto que ya seguramente saben que se impone, que no tenemos las actas del consejo que se supone que ocurrió, ya las hemos pedido vía transparencia, pero han pedido plazos nuevos aduciendo la pandemia y demás, y es fecha que no las tenemos. Y justo se va escalando el conflicto, vemos que no hay interacción con el doctor Romero y ¿cuál es la lógica? Pues vamos con su jefa, con la doctora Álvarez Bulla, para decirle, oye, este sujeto carece de toda capacidad administrativa y moral para dirigir esta institución, cámbialo, ¿no? Reinicia el proceso de selección. Con el tiempo descubriríamos que su necedad a cambiarlo responde a la red de intereses que está detrás de esto, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses ahí por el que atraviesan tristemente otro académico del Colmex, que es el doctor Meyer, ¿no? Una académica de Flaxo, que es la doctora Puyana, que además fue una de las integrantes del grupo de auscultación y que es una amiga cercana al doctor Romero. Entonces, lejos de excusarse de la votación por el evidente conflicto de interés, ella participa votando a favor de su amigo para que su amigo sea director. Y ahora han impuesto a una secretaria de vinculación que es exalumna de la doctora Puyana. Entonces hay toda una red, si quieren luego les pasamos eso que nos hemos ido enterando en el proceso del conflicto, en el que ves que, pues claro que hay una necesidad de cambiar al doctor Romero en función de que responde a un grupo que se está apropiando de la institución de maneras cada vez más audaces, como fue la reforma ilegal a los estatutos del CIDE, y si quieren ahorita hablamos de eso más adelante. Sí, creo que eso que mencionas es bastante importante. O sea, no solo se trata de una cuestión de el deber ser administrativo sobre que se cumplan todas las normativas, sino que también va un poco más allá, ¿no? Y va ya en un término moral, un término personal, en el que no solo no se están cumpliendo con los procedimientos, sino que también ya se recurren a los insultos, ¿no? Insultos a los estudiantes, a los profesores, y bueno, como hay también este conflicto de intereses, ¿no? Sobre cómo, sí, como en cuanto fue escalando, pues se fue dando cuenta en la comunidad que pues ya era algo grande, ¿no? Que había ya, que no era tanto la imposición de TLH, era más, venía de arriba, ¿no? Y entonces, sí, definitivamente es algo muy importante lo que mencionas. Y no sé si Jimena quieras decir algo adicional a esto. Sí, iba a regresar también al tema de por qué ha sido tan importante esta movilización como a nivel estudiantil. Creo que ha sido muy difícil para nosotros como estudiantes darnos cuenta de que estamos luchando una batalla que es totalmente desigual, ¿no? O sea, en temas de asimetrías de poder estamos en las peores, ¿no? Y además de que somos una comunidad pequeña, durante muchos años el CIDE se enmarcó en la idea de una institución de excelencia neoliberal de personas privilegiadas que estaban muy alejados de la realidad, ¿no? Y digo, las opiniones de cualquier persona son totalmente respetables. Las personas que conformamos a la comunidad del CIDE decíamos abiertamente que esto era falso, porque nosotros vivíamos ahí el día a día y podíamos dar fe de que esto no era así, pero de repente llegó un director que justo repetía este discurso y que además hablaba como muy mal de una comunidad que nosotros hemos aprendido a amar porque es
con la que convivimos diario, ¿no? Y creo que vale la pena decir ahorita que estamos rodeados entre compañeros del Colmex que lo primero que supimos del doctor Romero, porque el doctor Romero vino también del Colmex, fue un tuit de un profesor diciendo que muchísima suerte, que porque este señor de verdad era como lo peor. Entonces, además de que vino con muy malas referencias, no sabíamos qué esperar porque venía de grandes instituciones y por lo mismo pensábamos que las iba a defender, ¿no? Que justo están en el Colmex, que también en algún momento haber sido parte del CIDE, entendería lo valiosas que son estas instituciones y por lo mismo las defendería. Y creo que ha sido algo que hemos visto. El Colmex es parte de algunos consejos que tiene el CIDE y el Colmex abiertamente ha defendido al CIDE como la única escuela que también es parte de estos consejos. O sea que yo sí creo que entre las personas que hemos tenido de verdad el gran privilegio de estar en estas puertas, nos dimos cuenta de que le teníamos que dar voz a esta batalla que durante tantos años había sido un poco callada, ¿no? Que es la importancia de una educación pública de calidad y que si ha sido un privilegio para muchos entrar en estas instituciones, debería ser a más accesible en México y además debería ser un derecho, ¿no? No debería ser así como el tesoro perdido. Y conforme avanzamos, se nos acercaron compañeros de la UTLAP, ¿no? Que llevan 7 meses viendo cómo su escuela ha sido atacada por policías. Después de eso, bueno, y además por gobernantes y así, pero después de eso al CIDE entra el Servicio de Protección Federal. Entonces dijimos, híjole, ¿no? La historia se nos puede repetir. Luego escuchamos lo que pasaba en la ENA, que parecía que se podían quedar sin escuela, ¿no? Y nosotros nunca dijimos, quizás es CIDE cierre, porque era algo que manejamos un poco con cautela, y de repente llega una institución que parecía que se le van a hacer y nos enteramos de más centros públicos de investigación donde también hubo imposiciones, muchas más escuelas en México que también estaban teniendo crisis, hasta en el ITAM se había impuesto a un director que tenía miles de denuncias y que a pesar de la movilización tampoco se estaba haciendo caso. En fin, esto ya no solo era un tema de instituciones públicas, privadas, chiquitas, grandotas, neoliberales, no neoliberales, de derecha, izquierda, ¿no? Hablaba de que sí había un problema y quizás mayor y que el CIDE se había insertado justo en una discusión que ahorita estaba obteniendo voz y además por las demandas estudiantiles. Entonces yo creo que la movilización también fue un poco porque se nos jaló, o sea, de repente estábamos en el problema y estoy segura de que muchos incluso le pusimos nombre de movimiento a nuestro movimiento porque empezamos a leer en los periódicos del movimiento estudiantil del CIDE, ¿no? Y los protestantes del CIDE, y nosotros estábamos muy sorprendidos de que esto estuviera escalando, pero conforme más veíamos el panorama y más preocupados estábamos ante la situación, también sentimos algo de responsabilidad por hacerle justicia a las graves demandas que están sucediendo en México y en tantas instituciones. Y dado el apoyo que se nos está dando de tantas personas en México, no solamente nuestros compañeros estudiantes, sino personas que quizás nunca antes habían escuchado el nombre del CIDE y ahora parece que son así nuestros porristas número uno, ¿no? Pues se lo debíamos un poco y tenemos un gran profesor que una vez nos dijo que dado que nuestra universidad era pública, iba a haber un momento donde nosotros le teníamos que devolver a México todo lo que México nos dio en nuestra universidad, ¿no? Y creo que ese momento se nos hizo muy presente en el momento en el que nos empezamos a movilizar. O sea, sí fue un poco como, no solamente estoy defendiendo mi universidad, sino estoy defendiendo la universidad que puede ser de muchos otros y que a mí me encanta tanto mi universidad que ojalá otros puedan entrar. Entonces, creo que ha sido un movimiento, como decía Eduardo, que ha salido cosas muy mundanas. De hecho, nuestras demandas eran muy básicas. Y yo sí creo que si no se pudieron solucionar con la mayor facilidad es porque hay muchas trabas institucionales y que ahorita vienen del gobierno que hablan de un problema mucho mayor del de nosotros, pero que si nosotros logramos ganar algo de esto, estaremos poniendo un gran precedente de las pequeñas batallas que puede ganar la sociedad civil y los estudiantes en México para cambiar la situación en general del país. Entonces, eso también, para retomar un poco el punto como de esta obligación que nos ha salido a los estudiantes de seguir luchando a pesar de todos los atropellos que hemos visto en el camino y que más adelante vamos a discutir, que fue incluso lo de los estatutos, que creo que fue un golpe que a muchos nos movió, ¿no? Pero que pues un poco seguimos porque resistimos y porque tenemos y porque nos quitaron tanto que ahora sí no tenemos nada que perder y todo que ganar.
Y nos estamos sumando un gran grupo de personas que está exactamente en la misma situación. Entonces, que ahora sí tenemos un grupo muy amplio de personas con las cuales trabajar y son los estudiantes que tienen una voz muy importante en México. Eh, Has tocado puntos muy interesantes, ¿no? No solamente el hecho, el movimiento propio del CIDE, cómo se adhieren otras universidades, pero esta responsabilidad que tenemos al ser universidades públicas de, de retribuirle a la sociedad, de estar con la sociedad y de entender la sociedad y entender la situación por la que atravesamos y no solamente quedarnos con esta parte académica, sino con la parte que ocurre allá afuera que también nos toca. Antes de seguir con la conversación, Odette, ¿algo más que quiera comentar? Claro, pues bajo esa línea que comentó Jime, justamente creo que la importancia de este movimiento que podríamos decir del CIDE fue que caímos en cuenta que es más grande, que al momento que se unieron universidades y centros de investigación, al momento que también gente común que pasó, egresades incluso, o profesorados de otras universidades del extranjero, nos dimos cuenta de esa importancia por proteger la educación pública de calidad en el país. Y creo que eso fue algo impactante para la comunidad estudiantil que quizá todavía no nos habíamos dado cuenta de la calidad educativa que el CIDE nos estaba proveyendo y cómo dárselo más que nada como estudiantes de ciencias sociales, pues agarrando de todo lo que teníamos en nuestro conocimiento e información para poder luchar. Creo que eso fue lo más importante y por ello es que otras universidades también decidieron alzarse, también decidieron meterse en la lucha o decidieron darse cuenta de algunas irregularidades que estaban más allá de la comunidad estudiantil. ¿No? Que ya era algo de grupos de intereses que estaban y que francamente no deberían de meterse con la educación en México, que creo que es algo que se debe de defender con todo. Sí, definitivamente. Y creo que un poco en esta misma línea, pues ya creo, o sea, creo que han mencionado temas muy importantes, ¿no? O sea, de dónde surge, cómo se ha desarrollado. Y entonces, o sea, la pregunta que nos queda y que creo que es importante es, ahora que ya que cambiaron los estatutos, ¿cuál es el siguiente paso en su movilización? O sea, ¿qué sigue para los estudiantes del CIDE? Creo que es importante. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera em, hablar al respecto. Sí, o sea, creo que es importante que nos hemos dado cuenta que hay un llamado coyuntural a reaccionar como comunidad estudiantil, no solo del CIDE, sino del país, en función de que en diciembre nos estrenaron como la primera institución pública educativa de este país con el servicio de protección de la Policía Federal, ¿no? Ahora Guardia Nacional. Ahora nos dan dos asaltos para reformar ilegalmente los estatutos. Es decir, habla ya de un comportamiento que está dispuesto, ¿no? Un comportamiento político que está dispuesto a llevar las cosas a extremos ilegales con tal de que salga lo que quieren. Eso no puede permitirse, no podemos permitir que nuestra clase política se acostumbre a trabajar así, ¿no? Debe tener límites. Entonces, ¿qué sigue en el movimiento? Pues seguimos apelando siempre a la vía institucional, hemos renovado algunos amparos, algunas denuncias también al órgano interno de control, y más bien ya estamos pensando en convocar una movilización mucho más amplia hacia principios de marzo, ¿no? A fin de llevar esto ya a Palacio Nacional. También hemos tenido acercamientos productivos con el Senado de la República, con la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados particularmente han ofrecido crear un foro en el que se discuta el quehacer de la política científica nacional en estos últimos 3 años, porque es cierto que todo el sector está en crisis, ¿no? Becas de postdoctorados, becas de estudiantes en el extranjero, incluso hubo retrasos en las becas de madres familias solteras, ¿no? Que se retrasaron casi medio año en pagarles, ¿no? Desaparición de fideicomisos, esto que nos hicieron en el CIDE, lo mismo, forzar una renuncia por presión administrativa y luego imponer a un director, ya lo hicieron en el Instituto de Investigación en Óptica, en el de Investigación Científica de Yucatán y en el Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. O sea, el CIDE era el cuarto objetivo de este modus operandi. La pregunta es quién es el quinto. Recordemos que está en ciernes una propuesta de Ley General de Ciencia y Tecnología que en su contenido vemos
que se centraliza y se verticaliza la decisión en torno a María Elena Álvarez Bulla. Es decir, el sector nos está llamando a la comunidad estudiantil, académica y científica de este país a salir a las calles, y eso es lo que va a hacer el CIDE. Un, un llamado importante por toda la situación que has comentado y también porque justamente, ¿no? Es un momento complicado en la vida nacional por distintas razones, un momento particular, una coyuntura, una coyuntura del CIDE y otras universidades. Y por eso lo que ustedes han hecho sigue teniendo repercusiones tanto dentro del CIDE como en otras instituciones y en general con CONACYT y con la sociedad mexicana que se ha centrado en hablar de estos centros de los que pocas veces se habla. Eh, ¿Algo más que les gustaría añadir en este sentido de qué siguen su movilización? ¿Cuáles son las expectativas a lo que han regresado a clases? ¿Cómo va el movimiento? Pues con este regreso a clases semipresenciales, este lunes 14 de febrero de este año, pues esperamos realmente no que haya una calma dentro de la comunidad estudiantil y profesorado, sin embargo, que haya como tal unas mejoras entre la administración y también como un referente a las clases. ¿Por qué decimos esto? Creo que, no, bueno, no sé si hayan sabido acerca de este regreso justo a estas clases, pues se ha ido retrasando. Justo nuestro nuevo director interino, si podríamos decirlo así, ya estaba agendado para 2 semanas antes y unos días antes dijo, no, no vamos a regresar a presencialidad y ahora está esto. Apenas creo que ayer para algunas licenciaturas y maestrías y doctorados, dijeron cómo si van a ver estas clases, este va a ser el modelo para el nuevo retorno. Sin embargo, hemos podido ver como una deficiencia en esta nueva presencialidad y esperamos que si van a poner alguna nueva administración, que al menos sea algo bien, algo que se haga cargo de como tal a los estudiantes que estén. Sí, claro, o sea, sí, recuerdo ver la carta y a varios estudiantes pues enojados, ¿no? O sea, porque fue un tema importante, ¿no? Que se retrasaran las clases presenciales, sobre todo considerando que es o sea, este tipo de instituciones no solo albergan a gente de la Ciudad de México, sino personas también de afuera. Y entonces retrasar un regreso presencial pues afecta muchísimo las decisiones que tienen que tomar estas personas, ¿no? Entonces, definitivamente también es un tema importante. Y bueno, o sea, creo que la plática que hemos tenido ha sido bastante productiva, ¿no? Sobre todo porque se trata, la situación por la que atraviesa el CIDE es un tema que muchas veces no se entiende y que los medios de comunicación masiva pues han confundido más de lo que realmente informan, ¿no? Y depende mucho también de la ideología de los periódicos y otros medios, ¿no? Entonces creo que hablar con personas que están dentro del CIDE, que conocen la situación como es, pues es bastante importante, ¿no? Escuchar esta parte que nos dan. Y sí, definitivamente esto que nos comentó es algo bien importante, ¿no? O sea, sobre el retraso a clases presenciales, sobre todo porque se trata de una decisión que afecta a personas, ¿no? A personas que no viven necesariamente en la Ciudad de México. Hay que recordar que es un punto importante, ¿no? Las personas que no viven aquí, pues se tienen que mudar y retrasar, pues implica a lo mejor, pues tener que pagar un mes más de renta o no pagarlo, o pagarlo pero no estar ahí. Entonces sí es algo que dificulta bastante. Y bueno, consideramos que la práctica que hemos tenido es bastante importante, ¿no? Sobre todo porque en los medios de comunicación masiva se ha hablado mucho del CIDE, pero también hay confusión, ¿no? Hay ciertas tendencias en ciertos periódicos con ciertas ideologías y también en otros medios importantes, ¿no? Que no necesariamente son los periódicos. Entonces, nada más para concluir esta parte, no sé si alguna o alguno de nuestros invitados quiera mencionar algo al respecto a modo de conclusión. Sí, pues creo que esto que mencionas es muy importante, un poco porque creo que lo que ha imperado en los últimos meses en el CIDE es la incertidumbre, ¿no? Y aunado a todo lo que se tiene que vivir en una institución de excelencia, ahorita tenemos muchas dudas que no son resueltas, que además muchos yo creo que creemos que también no pueden ser resueltas porque lo que se ha mostrado en las últimas semanas es la incapacidad de esta nueva dirección para llevar al CIDE y que por eso es tan importante el proceso de auscultación y la selección de quién va a ser no solo el director, sino el secretario académico, ¿no? El secretario de vinculación
y que un poco sus decisiones están teniendo efectos en las personas menos indicadas. De hecho, en las únicas personas a las que no se les dio voz en el proceso, que fue a los estudiantes. Esta es una lucha un poco como tripartita que ha sido tanto por los administradores, también por los profesores y por los estudiantes, y cada grupo tiene sus diferentes necesidades. Pero agradecemos mucho estos espacios que le dan voz justo a esta parte que no ha tenido la capacidad de tener como su voto en esta toma de decisiones que, insisto, a los que deja en la plena incertidumbre es a los estudiantes. Entonces, pues nada más decir que esto aún tiene mucho que dar, que no podemos pararnos aquí, porque justo ahora ya no solamente estamos defendiendo el hecho de que no llegara este señor al CIDE, sino que además ya se impuso, sino que ahora tenemos temas pendientes de becas, ver cómo va a ser el regreso a clases. No sabemos lo que va a pasar ahora que tengamos a este señor ya frente a frente con nosotros, que tenemos muchas cosas más que cuidar, que es nuestra propia comunidad y que vamos a tener que seguir luchando a la par de que defendemos también nuestra educación. No podemos descuidar nuestros estudios por defender al CIDE, pero si no defendemos al CIDE, estamos haciendo que quizás algunos se queden sin estudios. Y que además ahorita sí se ha visto que el director y en general incluso la doctora del CONACYT ha tomado represalias. Entonces no podemos quitarle el renglón y nuestra tarea ahora no solamente es resistir por la causa, sino resistir por nuestra comunidad que está a la merced de unas personas que no han demostrado llevar una batalla justa contra personas que no tienen el mismo poder que ellas, ¿no? Y son justo los estudiantes contra este grupo de directivos y pues bueno, creo que aún tendremos mucho que decir y discutir. Probablemente los veremos en futuras movilizaciones, que sabemos que el Colmex ahí nos ha estado acompañando. Entonces, nuevamente gracias y le paso la palabra a Eduardo, que también creo que ha sido muy importante en esta lucha y en la defensa del CIDE para todos nosotros. Yo creo que para cerrar diría que el mensaje clave es entender que el problema del CIDE tiene tres capas, ¿no? Que se comunican entre sí. La primera es esta que les digo que tiene que ver con un tema de la dignidad de las personas, porque este sujeto da instrucciones al más puro estilo Donald Trump, ¿no? De manera grosera e incluso hasta obscena, ¿no? Y ahí están los testimonios que se dijeron en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Luego la siguiente capa tiene que ver con la formalidad administrativa, porque se ha violentado la normativa al interior del CIDE, pero también la legalidad, ¿no? Y en esa violencia administrativa se llegan a estos extremos absurdos como meter policías que en su código de operaciones incluye el uso de fuerza letal, ¿no? Esa es la guardia que ahora tiene el CIDE, una guardia que tiene autorizado el uso de la fuerza letal en sus protocolos de actuación. Y comunica con una tercera capa que tiene que ver con la construcción de un país de instituciones y de leyes. Y ahí es donde estamos los CIDEitas en estos momentos, transitando en estas tres capas de conflicto, y ahí es donde está el llamado coyuntural del que decíamos, ¿no? Porque en esta última capa, y aquí cierro agradeciendo y reconociendo el compromiso del Colmex, porque el CIDE es una asociación civil y en ese sentido tiene dos órganos importantes, uno es un consejo directivo y otro es la asamblea de socios de la asociación. El Colmex es una de las instituciones que está en ambos consejos y en ambos consejos, ¿no? El consejo directivo y en la asamblea de socios, ha siempre votado por la legalidad y por el respeto a la normativa. Mientras que otras instituciones, como la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, pues se han lavado las manos, ¿no? Han votado a favor de Álvarez Bulla y nos han mantenido en este conflicto que hoy por hoy nos obliga como estudiantes a defender algo que ningún estudiante debería tener que defender, que es el sencillo hecho de tener acceso a una educación de calidad. Entonces, en ese sentido, gracias, Colmex, por seguir aportando desde su excelencia, desde su compromiso a la creación de instituciones en México y que así debe seguir siendo con toda la comunidad estudiantil de este país. Muchísimas gracias por lo que nos han comentado, por su tiempo, por este reconocimiento y sobre todo por clarificar muchísimo más qué es lo que ha ocurrido con ustedes que han estado ahí, que lo han vivido. Antes de despedirnos, ¿alguna cuenta donde podemos saber más sobre lo que viene para ustedes? Redes sociales donde les podamos seguir. Sí, pues nosotros tenemos nuestra cuenta oficial en la cual hemos transmitido la mayoría de nuestras cosas, que es @plumaverdeorg, org en mayúsculas en Twitter.
También tenemos una página de internet, esa no está tan activa, entonces si alguien quiere saber como lo que pasa al minuto, que esta batalla ha sido un poco así, ¿no? A la hora, es en el de Pluma Verde. También van a poder encontrar el Twitter de los administradores, que también son una parte de la batalla, que es CIDE, y también la asamblea de profesores también del CIDE, que también han mantenido cierta actividad en Twitter y donde también sacan comunicados. Entonces, por Twitter sería ahorita eso, y pues otra vez agradecer espacios como estos que nos permiten darle voz un poco a un movimiento que está conformado por estudiantes, y que pues si tienen más dudas creo que incluso nos pueden contactar a nosotros directamente, y con todo el gusto del mundo les vamos a contestar, ¿no? Que estamos viviendo esto pues en carne propia, y por lo mismo se nos ha hecho algo también muy personal. Entonces también ahí nos pueden buscar por las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena, Eduardo, Odette. Muchas gracias, y muchas gracias también a quienes hicieron favor de escucharnos. Te escuchamos la próxima.